Genial, entonces vamos a empezar lo que es la clase de hoy, estructuras hiperestáticas, ya el cálculo de desplazamiento con cargas y efectos impuestos, siempre recordándoles que nosotros partimos nuestras clases, ¿sí? O sea, parte de lo que vimos la clase anterior se va a usar para calcular lo que queremos esta clase. ¿Por qué digo parte? Porque en esta clase ya están presentes apoyos elásticos, hay movimiento de apoyo, hay temperatura, ¿sí? Entonces, todo lo que vimos del cálculo de tensiones de la clase anterior nos sirve para continuar con este ejercicio y poder realmente calcular el desplazamiento del nodo 7, pero ya con estos efectos impuestos, ¿sí? El año pasado nosotros habíamos desglosado en 2 clases desplazamiento por un lado, efectos impuestos por otro, pero quedaban como muy cortas ambas clases, así como 15 minutos y 20, 25 la otra, entonces decidimos juntar este año. Otra cosa que les quiero volver a recalcar con respecto a lo que fueron años anteriores, ¿verdad? Es que ustedes son los que tienen que sacar sus diagramas, ¿sí? Ustedes hacen a mano todo el proceso y luego eso es lo que van a llevar a Scilab en la matriz B, en la matriz Q sub 0, ¿sí? De las isostáticas. Tanto, o sea, ustedes hallan su isostática equivalente y con respecto a los grados de hiperestaticidad que tuvieron, van a tener diagramas de fuerza normal, momento flector, virtuales y de acuerdo a la cantidad de estados reales que tengan, porque sabemos que no necesariamente va a ser un solo estado real, ¿verdad? Como vimos la clase anterior, pueden ser varios estados reales por simplicidad, ¿verdad? Para resolver en varios estados, o porque el ejercicio me está pidiendo, ¿verdad? Considerar estado 1, qué sé yo, la temperatura, o hipótesis 1 real la temperatura, hipótesis 2 la carga, ¿verdad? Cosas que ustedes ya manejan desde la primera evaluación, pero que siempre conviene ir repitiendo, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos de nuevo con respecto a la clase anterior, ¿verdad? La clase anterior, no sé si recuerdan que en el inicio de nuestro código teníamos ya 12 barras, teníamos una hipótesis real, 4 grados de hiperestaticidad, en este caso porque para llegar a una isostática debimos romper 4 veces la estructura, ¿verdad? N de la clase pasada, como solo queríamos calcular tensiones, era igual a 0. Ahora ya queremos calcular desplazamientos y ND es el número de desplazamientos a calcular. Básicamente es otra variable que indica estados virtuales, ¿sí? Pero esto va separado de lo que son los grados de hiperestaticidad, ¿sí? Por un lado, los grados de hiperestaticidad nos ayudan a calcular las tensiones, ¿sí? La combinación de estos con el estado real nos ayudan a obtener las tensiones en la hiperestática, pero el estado virtual o los estados virtuales de desplazamientos nos ayudan a obtener, valga la redundancia, ¿verdad?, los desplazamientos al combinarlos con lo que es el estado real. Muy importante aclarar que vamos a irnos a spoilearnos un ratito, ¿verdad?, en el código. A ver. D sub 0, bueno, voy a empezar de arriba realmente. D era nuestro estado o nuestra matriz de los estados virtuales correspondientes al grado de hiperestaticidad o al número de vínculos redundantes. D combinábamos con Q sub 0, que era el estado de tensiones para la isostática, siendo B también tensiones para la isostática, ¿verdad? Y al hacer esta combinación, nosotros, vamos a ignorar más todo esto que está acá, vamos a ver después, obteníamos Q, ¿verdad? Cuando tenemos Q, que sí ya son las tensiones en la hiperestática, ¿verdad? B larga y Q sub 0 eran tensiones en la isostática, Q son las tensiones en la hiperestática. Esa Q combinamos con B sub 0, ¿verdad? B larga sub 0 son las tensiones que causa el estado virtual de desplazamiento, ¿sí? Esta B sub 0 es la que nosotros tenemos que combinar con Q, ¿sí? Para poder hallar B sub 0 con Q, ¿sí? B y Q. Genial. Bueno, después de hablar de eso, volvamos acá. Número de desplazamientos, entonces, igual a 1. ¿Cuándo el número de desplazamientos va a ser diferente de 1? Cuando se nos pida más de un desplazamiento o cuando por algún motivo me parezca más práctico trabajar con 2 desplazamientos, cosa que no creo, ¿verdad? O 2 hipótesis de desplazamientos.
Porque ustedes saben muy bien que si yo les pido un desplazamiento horizontal y uno vertical, esos se trabajan completamente de forma paralela, diferente, no se intersectan en ningún momento, ¿verdad? O sea, por un lado tengo el cálculo de lo que es el desplazamiento horizontal, por otro lado tengo el cálculo de desplazamiento vertical. Esas cosas yo no puedo juntar, ¿sí? Y el número de componentes, recordamos, es igual a 3, porque ya tenemos un axial. Acostumbramos a tomar el derecho en el caso de que haya algún esfuerzo axial distribuido, ¿verdad? Que cause que a la izquierda y a la derecha o en un extremo y en el otro no sea el mismo el valor del axial, y 2 flexiones, ¿sí? Tenemos la geometría de las barras, aquí la longitud, el área, la inercia, el módulo de elasticidad, todo. Esto veíamos la clase anterior, ¿verdad? Las matrices B, que ya cargamos. Acá tenemos lo que son las matrices de flexibilidad, bla bla, que está luego en el esqueleto, ¿verdad? Las matrices Q sub 0, que también cargamos la clase anterior. Y aquí en Q sub 0, ¿verdad? O Q sub 0 minúscula, es donde vamos a tener variaciones con respecto a clases anteriores, ¿sí? Voy a bajarme porque primero puse el B sub 0, me desordené un chiqui. Acá. Esto viene antes que el B sub 0. Viene la matriz Q sub 0 primero, ¿sí? Por eso voy a irme por orden de línea nada más. ¿Qué vamos a cargar acá? Como hacíamos en la evaluación número 1. Cargamos todos los datos que nosotros necesitemos para nuestros efectos impuestos y para nuestras cargas. Ya sea, como pueden ver, el coeficiente de dilatación lineal, las temperaturas, la altura de la barra que está sufriendo algún gradiente, si tenemos un acortamiento. O sea, yo me acostumbro a cargar acá recién, ustedes pueden cargar al inicio o pueden definir su valor en el momento en el que van a hacer el cálculo que necesitan con ese valor. Ustedes se manejan como les parezca mejor, ¿verdad? Esta tablita ya les estaba mostrando antes de empezar a grabar la clase, pero es la tabla que se llama valores faltantes de Q sub 0, que está en informaciones generales, tablas, ¿verdad? Donde están unos valores que justamente en la tabla del volta no están aclarados, ¿verdad? Pero que son fáciles de deducir y que nosotros permitimos el uso de esta tabla, ¿verdad? Porque no es tampoco nada del otro mundo, no es que ustedes van a saber más o menos, ¿verdad? Por deducir rápido esto. Aparte, en caso de temperatura y variación de longitud, son las integrales resueltas de lo que teníamos en la evaluación 1. Ahora recordamos, trabajamos con matrices, entonces no es tampoco así mucha variación, ¿verdad? O sea, si ustedes en la primera evaluación comprendieron cómo se cargaban los efectos impuestos y qué eran, cómo actuaban, etc., ahora es lo mismo pero en forma matricial, ¿verdad? Igual, ustedes saben, me pueden interrumpir cualquier consulta sin ningún problema. Ustedes son un grupito muy callado nomás, pero les escucho sin ningún inconveniente. Empezamos entonces con la matriz Q sub 0. Si recuerdan la clase anterior, voy a subir en lo que fue mi estructura. Nosotros ya habíamos cargado lo correspondiente a la barra 6, ¿verdad? Que tenía una carga distribuida con esa tabla 10.1 del volta. Vuelvo aquí. Y no se olviden que esa tabla del volta está multiplicada por E por I. Entonces, cualquier valor que yo tenga de esa tabla, no sé si ya cerré, acá está. Cualquier valor que yo tenga de esta tabla, no debo olvidarme de dividir por E por I, ¿sí? Para poder obtener Q sub 0, que es lo que yo necesito cargar. Eso es lo que está en el CES. Es un breve repaso de lo que vimos la clase anterior. En el caso de la barra 7, me subo otra vez aquí, que es la que tiene la variación de temperatura. Siempre recordar tener mucha paciencia, mucho cuidado con lo que es la línea de visualización que yo voy a tomar. Me está definida claramente la línea de visualización, ¿verdad? Pero porque es horizontal, de repente cuando usamos verticales o diagonales es donde ustedes quieren cambiar su convención o quieren cambiar su forma de visualizar. No hay ningún problema, ¿verdad? Solamente que mantengan siempre esa convención y no se dejen confundir por TS y TI en el cambio que quieran usar. En el caso, de que quieran usar la línea de visualización al revés, recuerden que superior e inferior debe respetar la línea de visualización de ustedes, no el dato que se les da en el caso de que quieran variar la línea de visualización por algún motivo. Bueno, Q sub 0, 7, entonces nos vamos a la barra 7 y cargamos el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura media por la longitud de 7. Y aquí un medio coeficiente por TI menos TS sobre H
todo esto por L, ¿verdad? Si escriben así todo de seguido, Scilab ya va a interpretar que esta división tiene que multiplicar, ¿verdad? No se preocupen, no hace falta que le hagan un paréntesis o algo así, si les hace sentir más seguros, sí. Pero acá, por ejemplo, sí está el paréntesis, porque si yo pongo dividido 24 por S6, me va a dividir entre 24 y todo esto me va a multiplicar, ¿verdad? Yo lo que quiero es que divida en realidad. O sea, jueguen mucho con Scilab, vean cómo se maneja. Realmente se maneja de izquierda a derecha como debe ser, ¿verdad? Pero muchas veces se confunden nomás. Y como yo les suelo decir a mis alumnos, si a ustedes les hace sentir seguros usar muchos paréntesis para agrupar sus ecuaciones o lo que sea, háganlo. O sea, aquí el mejor alumno no es el que es el más óptimo con respecto a menor línea de código o menor escritura, sino el que lo logra con el método que le parezca más fácil y eso, ¿verdad? O sea, ustedes saben, realmente creo que ya es el momento de que se den cuenta, ¿verdad? Que la FACO es una competencia a uno mismo contra uno mismo nomás, ¿verdad? No contra sus compañeros que son sus colegas y los que le bancan en todo momento, ¿verdad? Bueno, eso es charla motivacional nomás. Bueno, vamos a irnos por orden otra vez. Esta partecita es la que yo les mostré, ¿verdad? Y ahora viene una parte nueva, digamos, diferente a lo que teníamos en la clase anterior, porque tenemos que trabajar con lo que era con lo que es el efecto impuesto o la variación que representa tener un apoyo elástico en mi estructura o un asentamiento en mi estructura con respecto a no tenerlo, ¿verdad? En el primer parcial o en la primera evaluación, primer taller, como sea, ya teníamos definido cómo se hacía, ¿se acuerdan? El resorte cargábamos, o el trabajo del apoyo elástico cargábamos al final, le sumábamos el desplazamiento, todos felices y contentos, ¿verdad? Y el asentamiento al final también le restábamos al desplazamiento, el trabajo, ¿verdad? Y súper bien, todos paz y amor, ¿verdad? El tema ahora es que con los apoyos elásticos podemos tener dos situaciones. Vamos a pensar primero en apoyo elástico y después vamos a pensar en asentamientos, ¿verdad? En los apoyos elásticos tenemos dos situaciones. Una situación es si se rompe el resorte o si no se rompe. ¿Qué significa eso? Volvemos otra vez a la pantalla inicial. Acá yo tengo un resorte en este apoyo 2. Para llegar a mi isostática equivalente, ¿yo rompí ese resorte o no rompí? Como esta ya es mi isostática equivalente y mi apoyo sigue acá, significa que yo no rompí el resorte, ¿sí? Entonces hay un manejo particular para el caso en el que no se rompe y para el caso en el que el resorte se saca como parte de la estructura, ¿sí? Hoy tenemos el caso de que no se rompe el resorte, entonces vamos a ver cómo se maneja eso dentro del algoritmo. Si se rompe el resorte, fíjense, es una corrección. Corrección le llamamos nosotros, pero en realidad es agregar el trabajo, ¿verdad? O sea, el desplazamiento o lo que sea que estemos calculando va a estar mal si es que nosotros no agregamos, por eso le llamamos corrección, ¿verdad? Pero es sumar el trabajo del resorte o del apoyo elástico nada más, sumar algebraicamente, obviamente, ¿verdad? Solamente corregimos en nuestra matriz F, si es que se rompe ese resorte, para llegar a la isostática equivalente. Si es que no se rompe, es un camino un poco más tedioso y largo porque el trabajo virtual del resorte se debe corregir en varias partes, ¿verdad? Dije virtual porque F es solamente fuerzas virtuales, pero el trabajo del resorte también está en nuestro estado real, ¿verdad? O sea, hay fuerza en el estado real. Pero tenemos que corregir en F, en R0 y en R. Fíjense que tenemos así un montonazo de lugares. Por eso es que ahora que ustedes este año van a tener la potestad de romper las estructuras hiperestáticas para volverlas isostáticas y resolver su ejercicio, ustedes pueden elegir romper resortes. Obviamente nunca dejen inestable su estructura, ¿verdad? Rompan resortes de una manera óptima si es que se puede, si es que facilita. ¿Por qué? Porque la corrección es en una parte nomás. Si no se rompe no pasa nada, solamente que tienen que acordarse de corregir en 3 partes del resorte, ¿sí? En F, en R0 y en R. La primera corrección que tenemos, o lo primero que hacemos, tiene que ver con F. F era la matriz en donde nosotros guardábamos la combinación de los estados virtuales de la isostática equivalente entre sí, ¿sí? B por F por B, ¿verdad? Aquí es el primer lugar donde nosotros tenemos que hacer la corrección del resorte. ¿Cómo se hace eso? F, ¿verdad?
Nosotros tenemos que combinar entonces para el resorte los estados B de la isostática equivalente con los estados B. ¿Qué significa eso? Que tengo que multiplicar entre sí estas fuerzas del lugar donde está mi resorte, ¿verdad? Recuerden que este es el apoyito donde está el resorte, ¿verdad? Es súper importante que ustedes saquen sus reacciones, ¿verdad? Cuando hacen sus diagramas. Acá yo les puse el diagrama de fuerza normal, pero en realidad lo que quiero que se vea es la reacción que yo voy a usar, ¿verdad? Ambas reacciones yo voy a tomar como negativa. En el caso de mi primer estado virtual tengo un menos 0,05. En el caso de mi segundo estado virtual tengo un menos 0,383, ¿verdad? Porque están apuntando hacia abajo y yo todo mi ejercicio hice trabajando como que mi estado positivo o mi convención positiva hacia arriba. Recuerden, ustedes pueden cambiar eso sin ningún problema, pero mantengan en todo el ejercicio. Nosotros les recomendamos que sigan nuestra convención para que todos estemos en sintonía y todos nos entendamos, ¿verdad? Pero si por algún motivo en algún ejercicio les parece más fácil la convención positiva hacia abajo, háganlo, pero háganlo durante todo el ejercicio, ¿verdad? Y los otros estados virtuales, fíjense que no hay reacción aquí, en M3 y en P4, ¿verdad? Los estados virtuales que veíamos la clase anterior, yo le llamé a la matriz XB, ¿verdad? Parece una carita re fea, pero le llamé así porque quería darle un nombre que me simbolice rápido de qué reacciones estoy hablando, ¿verdad? Y estoy hablando de las reacciones de los estados virtuales de larga. Por eso nada más, ustedes les pueden llamar de la manera que quieran. Ustedes saben que Scilab no les pone límites con el nombre de las variables, pueden llamarle resortes de estados de lo que sea, ¿verdad? Solamente siempre cuidar de no llamarle a una variable igual que otra variable que usé en alguna parte del código porque se va a romper todo, ¿verdad? O sea, cambiar el valor, puede haber una multiplicación inconsistente, pueden pasar cosas malas, como yo estoy segura que nadie le llama XB, solamente a mí se me ocurre un nombre tan horrible, ¿verdad? Entonces estoy tranquila de llamarle XB a esto. Entonces yo vengo aquí, cargo esa XB. Aquí recién yo definí la rigidez de mi apoyo elástico, puedo definir en cualquier otro lugar antes de esta operación. Y en este caso solamente cargamos esto, ¿verdad? XB por XB, ¿sí? Bueno. Continuemos con esto. Tuki tuki, tuki tuki. A ver, que realmente vamos a ver qué tenemos en el código primero. Porque estoy pensando que desordené todo mi PPT. Pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y como ustedes están acá van a ver en orden esto. Pero, este 1 le puse porque yo tengo una sola fila, ¿verdad? Y tengo 4 columnas porque tengo 4 estados virtuales. Pero ustedes le pueden poner nomás esto, ¿cómo se dice? Genérico, ¿verdad? Por si tengan más de una fila, ¿verdad? Por si tengan más de un resorte. En este caso yo tengo uno nomás, entonces se me facilita, pero pueden dejar de forma genérica, ¿verdad? Si tienen más de un resorte, esto va a ir creciendo en filas. Bueno, lo que viene después es el cálculo de R0, ¿sí? ¿Qué era R0? El desplazamiento de nuestra isostática, fundamental, que usábamos como una forma auxiliar para obtener las tensiones, ¿sí? Por la deducción que habíamos visto en el video introductorio de la clase anterior, ¿verdad? Bueno, ustedes saben ya desde la primera evaluación que R0 sí o sí se tiene que corregir, ¿verdad? Lo que a ustedes se les agregó ahora para corregir es F y R sin el 0, ¿verdad? R0 tenemos el mismo concepto que teníamos con la matriz F, ¿verdad? ¿Qué se multiplica para obtener R0? Volvamos acá un ratito. Se multiplican Q sub 0 por B, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser mis reacciones que van a intervenir? Van a intervenir las reacciones generadas por Q sub 0 y las reacciones generadas por B. Las reacciones generadas por B nosotros acabamos de sacar porque necesitábamos para calcular F. Las reacciones producidas por Q sub 0 son las que tenemos que obtener ahora. ¿De dónde vamos a obtener? Del diagrama del estado real, o mejor dicho, de las reacciones del estado real, ¿verdad? Nuevamente está hacia abajo mi reacción, por lo que va a ser negativa. Teníamos un solo estado real, menos 2,5, súper bien, y eso es lo que cargamos acá. Menos 2,5 y hacemos la corrección nuevamente, pero cuidando cuáles X vamos a multiplicar. En este caso,
R0 es D y Q sub 0, entonces yo multiplico XD por XQ sub 0, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La verdad que el tema del nombre de la variable siempre es un conflicto, ¿verdad? Y cuánto va a tener, cuántas filas, cuántas columnas de repente a ustedes, o no digo a ustedes, sino a ciertas personas les puede complicar, y la verdad que cada uno tiene su forma de cargar. También ustedes pueden, en vez de trabajar con un ciclo for, pueden poner las multiplicaciones acá, si les parece más fácil, ¿verdad? O hacer lo que tengan que hacer, ¿verdad? Como les parezca más fácil. A mí me parece más fácil trabajar con los ciclos for porque ya me acostumbré, ¿verdad? Pero pueden hacer nada más sin el ciclo y cargar en cada columna o fila que corresponda a R0, solamente que tienen que tener para mí el doble de cuidado que si trabajan con estos ciclos, ¿verdad? Bueno, después de calcular R0, otra vez tenemos algo nuevo antes de calcular las tensiones. Fíjense una cosa. Nosotros todavía no vimos nada de lo que es desplazamiento, que es una de las cosas nuevas de hoy. Nada. Seguimos dándole vuelta o reviendo la parte de lo que corresponde al cálculo de tensiones. O sea, fíjense, los resortes afectan, si no se rompen obviamente, en dos partes ya. En corrección de F, corrección de R0. Si se hubiese roto el resorte, solamente en F. Y ahora le tenemos también al asentamiento. ¿Por qué? Recuerdan que el asentamiento nosotros corregíamos siempre al final. Cuando ya teníamos el desplazamiento hacíamos la resta, ¿verdad? Entonces lo mismo vamos a trabajar ahora. Solamente que el asentamiento tenemos que corregir en dos partes también. Tenemos que corregir antes de calcular nuestras tensiones en X y luego de calcular las tensiones cuando queremos hallar el desplazamiento de la isostática en R, ¿verdad? Yo estoy segura que de repente ustedes se pueden marear un poquitito con lo que es la clase de hoy porque tenemos así muchas idas y vueltas, muchas cosas que ver, pero por suerte lo único bueno de la virtualidad más o menos es que las clases se quedan grabadas, entonces ustedes pueden como volver a sentarse y digerir todo esto, ¿verdad? Una vez haciendo también el ejercicio les va a servir un montonazo. De igual manera vuelvo a repetir, ¿verdad? Interrúmpanme si no entienden algo o necesitan que se les aclare alguna cosita. Bueno, lo que tenemos que corregir antes de calcular las tensiones en la hiperestática es X. ¿De dónde vamos a sacar los estados virtuales de nuestro asentamiento? Vamos a sacar de V larga, ¿verdad? Porque recordemos, el asentamiento sacamos de lo virtual nada más. O sea, hasta ahora lo que tenemos son los estados V larga que eran de nuestras isostáticas, de nuestra isostática equivalente, los estados virtuales correspondientes al grado de hiperestaticidad. Bueno, voy a volver aquí arriba un ratito porque el movimiento de apoyo se está dando en el apoyo 3, ¿sí? El apoyo 2 era de nuestro resorte, el apoyo 3 es de nuestro movimiento de apoyo, que fíjense es hacia abajo, ¿verdad? Muy importante el tema de los signos del asentamiento. Bueno, yo sin fijarme en el signo o en el sentido de mi asentamiento voy a sacar estas reacciones. ¿Por qué? Porque para sacar esas reacciones yo voy a fijarme hacia dónde están apuntando nada más con respecto a mi convención las reacciones. Esta reacción está positiva de M1, esta reacción también. En M3 y en M4 no tenemos reacción vertical, por lo tanto no aporta trabajo al asentamiento. Pero cuando voy a cargar el valor en sí de mi asentamiento, que eran 3 centímetros hacia abajo, allí sí le voy a poner el signo negativo. O sea, ustedes recuerden súper bien que el trabajo del asentamiento es negativo cuando el trabajo le llamo ya a la multiplicación, ¿verdad? Este es simplemente el asentamiento, estas son las reacciones. El trabajo debe salir negativo cuando la reacción y el asentamiento son opuestos. El trabajo debe salir positivo cuando la reacción y el asentamiento son de igual sentido, ¿verdad? O sea, con eso pueden jugar a la hora de cargar. La forma más mecánica de cargar es ver con respecto a la convención cómo está eso y dejar que Scilab haga las multiplicaciones de la forma normal, digamos, ¿verdad? Pero básicamente la forma en la que ustedes se aseguran de no equivocarse es respetar la convención que vienen siguiendo, hacia abajo un signo, hacia arriba otro signo, y luego la multiplicación ya les va a dar el signo correspondiente, en este caso va a ser negativo porque las reacciones y el asentamiento son de sentidos contrarios. Bueno, por fin
llegamos a lo que hicimos la clase anterior, pero con muchas cosas nuevas, ¿verdad? Con correcciones de resorte, con corrección por asentamiento, con temperatura, ¿verdad? Con muchas cosas nuevas. Y aquí recién tenemos las tensiones en la hiperestática. Ahora me falta todavía calcular el desplazamiento, que era uno de nuestros objetivos de hoy, ¿verdad? Y estamos a mitad de camino todavía con los efectos impuestos, ¿verdad? Nos falta todavía un trechito por recorrer. Bueno, me voy otra vez arriba, tucu, a la parte de desplazamiento. El estado virtual de desplazamiento respeta exactamente lo mismo que nosotros vimos en la evaluación 1. Si me pide un desplazamiento horizontal en el nodo 7, mi estado va a ser un estado con una fuerza horizontal en el nodo 7, ¿verdad? ¿Por qué trabajamos con la isostática? La verdad que en el video de Álvaro, en la parte que le tocó a Álvaro, está súper bien explicado, ¿verdad? Pero básicamente fíjense que nosotros para hallar las tensiones en la hiperestática trabajamos con la isostática equivalente, ¿verdad? Esos son los estados que nosotros conocemos y esos son los estados que nosotros combinamos. Entonces, esta estructura que está acá no es mi estructura original, pero es la estructura auxiliar con la que yo estoy trabajando para poder hallar lo que necesito. Entonces, por eso es que yo voy a seguir trabajando para mi desplazamiento con mi isostática. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes nuevamente para su estado virtual de desplazamiento van a tener otra vez que calcular los diagramas de esfuerzo normal, de momento flector. Solamente la buena noticia, ustedes saben, los estados virtuales son mucho más fáciles en cuanto a formas y reacciones, dibujo, lo que sea, porque son puntuales y unitarios. Y con eso nosotros cargamos la matriz B sub 0. En este caso van a ser matrices de 3 por 1. ¿Por qué? Porque tenemos siempre el número de componentes que es 3. Número de desplazamientos en este caso es 1, porque tenemos un solo desplazamiento solicitado. Y con eso seguimos el mismo criterio que seguíamos la clase anterior para cargar nuestras matrices, ¿verdad? Nos vamos a la barra 1, 0, 0, 0 menos 90, 0, 90, perdón. La barra 2, 0, menos 0,90, 0, ¿verdad? Respetando todo lo que era izquierda, derecha, respetando mis sentidos, todo lo que yo arbitré, ¿verdad? Respetando los signos de mi diagrama, la barra 3 esta, por ejemplo, tenemos 1 positivo, 0 y 0,90 positivo. Yo les había comentado en la clase anterior que en mi caso yo uso FTool sin que me pongan los signos en los diagramas, ¿verdad? Pero sé que hacia arriba es negativo. Como ustedes son los encargados de dibujar sus diagramas, en eso por lo menos ya tienen un plus, digamos, entre comillas, porque ustedes saben hacia dónde dibujan y ustedes le ponen el menos si quieren, ¿verdad? O sea, tienen una ventaja de que ustedes son los propios artistas de sus diagramas y los que van a manejar a la perfección cada barra, ¿verdad? Vamos a pasar a esta barra, la barra 4, 0, 0,90 positivo, 0, ¿verdad? La barra 1 tenemos un 1,2 y acá nada. Recordando que en las barras verticales veíamos de abajo hacia arriba y en las diagonales desde donde sea mi izquierda. O sea, esta va a ser mi izquierda, esta va a ser mi derecha, esta va a ser mi izquierda, esta va a ser mi derecha. En esta parte no me voy a detener tanto porque creo que la clase pasada dimos a mucha profundidad. Pero básicamente es cargar, cuando tienen sus diagramas, cargar todo. Acá ya no hay nada que hacerle a la barra 10. Si recuerdan la clase anterior, la barra 10 era una barra que salía, entonces se le hacía se le mostraba a Scilab con alguno de los dos métodos que existía la barra 10, por más de que nuestro diagrama no está, ¿verdad? Porque trabajamos con la isostática y para que se vea la isostática tuvimos que haber sacado esa barra, ¿verdad? O sea, yo me imagino cuando ustedes vean de seguido los videos de las clases va a tener un poco más de sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahora seguro ustedes ya borraron casetas así tipo... El martes a las 3 de la tarde ya se olvidaron de todo, ¿verdad? Porque yo también fui alumna y yo también era así, ¿verdad? Después cuando estudiaba recién, como que estaba concentrada y como que mantenía un hilo de las cosas, ¿verdad? Obviamente ustedes tienen 1000 cosísimas, entonces se les reentiende. Bueno, aquí están las matrices B sub 0 cargadas ya en Scilab. Y ahora viene una parte interesantona que siempre es motivo de discusión, ¿verdad? De cómo es mejor hacer. Yo les voy a mostrar cómo a mí, Petina, me es más fácil hacer, pero ustedes pueden tomar la decisión que quieran, ¿verdad? Esta parte ya vimos porque mi Scilab está desordenado, jaja. O sea, no es mi Scilab, ¿cómo se llama esto? Mi PowerPoint. Bueno, apoyos elásticos. ¿Recuerdan que yo les dije que que les recomendaba sacar los apoyos elásticos porque corregíamos en una parte nomás? Bueno,
no sacamos en este ejercicio, se corrige en 3 partes. Ya corregimos en F y en R0 para llegar a las tensiones. Ahora necesitamos de la corrección en el desplazamiento final. O sea, lo que hacemos a partir de ahora sí ya es como la primera evaluación, ¿verdad? Ya es corregir el resorte y corregir el asentamiento en el desplazamiento final. Lo anterior es lo nuevo, ¿verdad? Que como para llegar nosotros a las tensiones teníamos que trabajar con ciertos desplazamientos de la isostática, ciertas combinaciones, teníamos que hacer la corrección también ahí. Ahora sí ya viene entre comillas lo normal, ¿verdad? Que veníamos de la primera evaluación, que al calcular el desplazamiento de mi estructura en sí, este sí ya es el desplazamiento de la hiperestática, yo tengo que hacer la corrección. Ok, ¿y con qué estado virtual voy a trabajar? Con el estado B0. ¿Por qué? Yo ya trabajé con el estado B para corregir F, ya trabajé con el estado Q sub 0 para corregir R0 y ahora trabajo con el estado virtual B sub 0 para corregir R, ¿sí? Nada más recuerden que a cada, de acuerdo a qué matriz van a corregir, ¿verdad? De acuerdo a cuál matriz tienen que corregir, ustedes tienen que mirar cuáles son las matrices, ¿verdad? Vale la redundancia, cuáles son las matrices que conforman ese desplazamiento o lo que yo estoy queriendo corregir. Y de acuerdo a esas matrices tenemos que sacar nuestras reacciones. O sea, yo aquí necesito la reacción del estado virtual B sub 0, que era mi estado de desplazamientos, y la reacción de Q. ¿Quién es Q? Es mi estado de tensiones final de la hiperestática, ¿sí? ¿Y por qué hago mucho hincapié, mucha insistencia en esto? Porque todo lo que nosotros sacamos hace rato para F, para R0, inclusive esta para B sub 0, todo esto, todo, eran diagramas de la isostática. Yo tengo que trabajar con los diagramas de mi hiperestática para poder sacar lo que es la reacción XQ, le llamo yo, ¿verdad? De el estado real final de mi hiperestática. Y les voy a explicar un poquito qué es lo que está escrito acá. Acá ya tengo F-Tool, ¿verdad? Esto es para mostrarles algo después en realidad. Pero, fíjense que si yo hago mi diagrama, o sea, vieron que las tensiones, perdón por cortar, ¿verdad? Pero creo que se iba a entender mejor con lo otro que iba a decir. Las tensiones nosotros calculamos acá ya. O sea, desde que yo le doy ejecutar a esto, spoiler, y llegué hasta esa línea de Q, yo ya tengo los valores finales de mi diagrama, de mis diagramas. O sea, desde que yo tengo esto, yo ya puedo dibujar mis diagramas finales de la hiperestática, que son estos, este y este, ¿verdad? Que ustedes van a dibujar a mano y nos van a demostrar sus super habilidades y cómo saben que es parábola cuando es cara distribuida y todas esas cosas, ¿verdad? Como yo tengo que irme donde está mi resorte, que en este caso es este apoyo, ¿cómo es la manera usual en la que ¿verdad? Ustedes van a sacar esta reacción? Cuando ustedes son los que tienen que dibujar el diagrama, ¿verdad? ¿Cómo haríamos? Y yo ya sé cuánto vale esto, 80,72, porque esto me da Scilab en la barra 2, me dice menos 80,7, ¿verdad? O menos 80,72, no importa, ¿verdad? Cuando yo tengo eso, yo sé cómo se genera este 80,72. Se genera de esta carga por esta longitud. Significa que si yo este 80,72 divido entre esta longitud, voy a tener esta reacción. ¿Por qué acá yo tengo así súper fácil la reacción? Y porque estoy en F-Tool. Pero cuando yo estoy rindiendo, si yo soy un alumno que estoy rindiendo, no voy a tener F-Tool disponible a mi gusto y paladar, ¿verdad? O no debería. Y ahí es cuando yo tengo que hacer la división. Yo personalmente me acostumbro a poner, permiso, voy a bajarme hasta la parte, a poner lo más genérico posible siempre en Scilab, ¿verdad? Ustedes pueden sacar también a mano sus dibujos esta reacción y cargar 53,81. ¿Va a estar bien? Va a estar súper bien. Yo nomás siempre me acostumbro a poner genérico porque así cualquier cosa que cambie en mi ejercicio por algún motivo, esto se va a corregir también, ¿verdad? ¿Y por qué le llamo específicamente a estas variables, verdad? Longitud 2, porque estoy hablando de la barra 2. Y sabemos que es este momento dividido la longitud va a ser igual a esta reacción, ¿verdad? Y también tener mucho cuidado con los signos, ¿verdad? Sí o sí.
Esto también me parece relajante de usar esta manera de corrección porque si yo pongo así, de los signos se encarga Scilab, ¿verdad? ¿Y qué es Q sub 0 2,1? Perdón, Q2 2,1. Es este valor. Fíjense, yo entré a Q2 a la fila 2 en la columna 1, ¿verdad? De hecho que yo tenía una sola columna, ¿verdad? Pero necesito este valor. Esto podía no ser 0, esto también, pero yo necesito este valor. ¿Por qué? Porque es ese valor el que me va a dar el valor de esta reacción, ¿sí? Si ustedes tuviesen primero las reacciones y luego debían hacer los diagramas, ¿cómo iban a sacar este diagrama? Este por L, ¿verdad? Y también el sentido de mi reacción al signo. Espero que se haya comprendido cómo salió eso, porque eso es lo que más les suele confundir a los alumnos de dónde sale esta línea 221, ¿verdad? O el número que sea de acuerdo al ejercicio. Y este menos 0,6 viene del estado virtual B sub 0, que es este, ¿verdad? Entonces, como R está compuesto de B sub 0 y de Q, yo multiplico la reacción de Q y la reacción de B sub 0, de acuerdo a si es virtual o real, ¿verdad? Entre sí, pum, pum, divido la rigidez del resorte. Mucho cuidado siempre, si hay más de un resorte, probablemente haya más de una rigidez, usar la rigidez correcta y trabajar con todas las reacciones necesarias. Y por último, ultimísimo, ya para cerrar la clase, lo que nos falta es el estado virtual, el estado de asentamiento, ¿verdad? O el trabajo en realidad del asentamiento que tenemos que corregir en R. Para eso volvemos a entrar a nuestro estado virtual B sub 0 y volvemos a mirarle al apoyo que tenía el asentamiento, tiene un 0,6 positivo. Entonces eso es lo que yo voy a meter aquí abajito, 0,6, ¿verdad? Reacciones para asentamiento de estados virtuales. Y voy a multiplicar por RB, que yo ya definí más arriba, que era menos 0,03 metros, ¿verdad? O 3 centímetros negativo. Y allí recién termina mi ejercicio. Fíjense que tenemos muchas más cosas, o sea, por más de que se parezca a cuando era isostática la situación, es mucho más garra sería la palabra, ¿verdad? Porque tenemos más lugares donde hacer correcciones, tenemos más posibilidades de olvidarnos de algún lugar, ¿verdad? O sea, por eso siempre yo les pongo todo esto, para que ustedes a la hora de estudiar, tipo, se memoricen, ¿verdad? No sé, vean, aprendan. De hecho que si rinden con sus materiales pueden tener el PPT, ¿verdad? Pueden tener sus clases ahí, ¿verdad? Depende de cómo sea la evaluación. No sabemos cómo ahora están un poco mejor las cosas, capaz la evaluación sea presencial, eso hay que ver también. Pero, qué tercermundista, Dios mío, estoy matando mosquitos mientras doy mi clase. Se escucha todo encima de la grabación, qué pelado. Bueno, en fin. Ahí recién nosotros tenemos R. Ahí recién nosotros calculamos el desplazamiento. E hicimos, fíjense, si sumamos la clase anterior más esta clase, más que ustedes tienen que calcular los diagramas, es así, híjole, compren su violín y empiecen a tocar, ¿verdad? Parece así súper sad, pero también tienen que tener en cuenta que yo les puse un ejercicio que tiene 4 estados virtuales o 4 grados de hiperestaticidad. Obviamente en el examen jamás de los jamases les va a salir algo así, ¿verdad? Algo tan grande, tan innecesariamente. Esto es a forma de ver todas las variantes posibles, más o menos. En realidad nos falta todavía una variante que es qué pasa si se rompe el resorte, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar con todo esto es decirles a ustedes que no es complicado lo que hacemos, pero sí hay muchas cosas que pueden hacer que nos tropecemos. Se habrán dado cuenta ya en la evaluación 1, que si ustedes estudian Scilab realmente, no es así, hijo, que pucha, que tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen el esqueleto, es rellenar el esqueleto. Pero para rellenar el esqueleto no es solamente rellenar así, a la ligera, es cargar con el signo correcto, cargar en el lugar correcto. Y ahora se agrega corregir en el lugar correcto y en todos los lugares correspondientes. Aparte de la dificultad, pero yo creo que en este grupo más que una dificultad es una fortaleza, el tema de calcular los diagramas, ¿verdad? Porque eran bastante rápidos con las cosas que son a mano. Entonces por eso es que nosotros ahora les pedimos que calculen ustedes esas cosas. Bueno, lo último que les puse acá es, como yo les había comentado, el año pasado nosotros habíamos calculado primero el desplazamiento sin efectos impuestos y luego el desplazamiento con efectos impuestos. Y yo les había puesto esto para que noten la diferencia, ¿verdad?
Híjolete, la diferencia de desplazamiento se vuelve mucho más pequeño el desplazamiento horizontal del nodo 7 si es que yo le agrego ese resorte, ese asentamiento, ¿cómo se llama? La temperatura, todo, ¿verdad? Y por eso también les dejé abiertos estos F-tools, ¿verdad? Este es el F-tool de sin efectos impuestos, con efectos impuestos. ¿Y qué es lo que yo les quiero mostrar? La deformada de ambos casos. Fíjense en esta deformada, ¿verdad? Ustedes realmente a partir de estructuras 2 ya tienen que empezar a pensar cómo se va a deformar una estructura. En estructuras 3 creo que todavía sigue habiendo en la teoría, en los exámenes, un ejercicio que es solamente calcular o dibujar cualitativamente la deformada de algo que les pone el profe, ¿verdad? Porque ustedes tienen que ser capaces, obviamente no quiero que me digan, hijo de mil, acá el desplazamiento es tal cosa, ¿verdad? No, es simplemente ustedes saben cómo se va a formar una estructura de acuerdo a la carga que tiene o deberían empezar a saber, ¿verdad? Que es lo importante, ir aprendiendo. Fíjense la deformada en el caso de que sí ya se tengan los efectos impuestos. Es muy diferente, porque este asentamiento que es gigantesco, un asentamiento de 3 centímetros, hace que esta estructura, pero se caiga, ¿verdad? Como que se doble hacia este lado. Ay, discúlpenme. Esta es. Comparado con lo que es acá, que simplemente tenemos acá, ¿verdad? Y nada, no pasa nada, ¿verdad? En cambio acá sí le causa un montón de movilidad a esta parte de la estructura. Y también causa que esto se vaya hacia acá, ¿verdad? Porque, ¿qué más está empujando hacia acá mi desplazamiento? La temperatura. Todo, ¿verdad? Inclusive, fíjense en lo que es nuestra barra con una carga distribuida apuntando hacia la derecha. Se queda con una pansy hacia este lado, siendo que normalmente la pansy debería ser hacia el lado donde está mi carga distribuida, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, yo entiendo que obviamente ahora ustedes no están todavía ni queriendo enfrentarse a cómo se ve una deformada, ¿verdad? Pero de a poco tenemos que ir generando ya ese pensamiento crítico de qué pasa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender también a interpretar los resultados, ¿verdad? O sea, no es simplemente Scilab me dice que es 2 y yo digo que es 2. O sea, mi desplazamiento en Scilab me sale 2 metros. No puede estar mal, ¿verdad? Tengo que pensar, esperen un poco. Si una estructura se desplaza a 2 metros, probablemente se rompe, se cae todo y se me mueren todas las personas que están encima de la estructura, ¿verdad? No, hay algo raro, hay algo mal, hay algo que tengo que analizar, ¿verdad? Si un nodo no me cierra, espera que algo no estoy considerando bien, algo que pasó, si en un apoyo rotulado el momento flector me sale no 0, esperen que, ¿verdad? O sea, todo lo que a ustedes les salga en Scilab no tomen como palabra sagrada. Depende demasiado de lo que ustedes cargan, eso significa el resultado que ustedes obtengan. No va a ser 100% correcto si en la carga no estamos correctos, ¿verdad? Y para eso es cuestión de practicar. Práctica, muchísima práctica. Yo sé que tiene un montón de cosas, pero tienen que darle también por sí su tiempo, su espacio y su amor a estructuras. Bueno, con esto culminamos lo que es la clase de hoy. Voy a dejar de grabar porque